La noche que todo cambió comenzó como cualquier otra. La luna llena brillaba en el cielo de la ciudad, pero en el interior de la casa de Zane. La oscuridad se sentía más densa que nunca. El sonido de la lluvia golpeando los cristales era como un eco distante. Mientras Zane, de pie frente a la ventana, observaba el reflejo de su propia imagen. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había terminado atrapado en esta rutina de mentiras? ¿Secretos y traiciones? Zane nunca se imaginó que su vida tomaría el giro que dio. Criado en una familia sencilla, sin lujos ni comodidades, siempre había soñado con algo más. No fue fácil llegar hasta aquí. El camino estuvo lleno de obstáculos, de sacrificios y noches sin dormir. Pero su esfuerzo le permitió escalar posiciones en el mundo de los bienes raíces. Su ética de trabajo lo había hecho destacar. Y en algún momento, pensó que finalmente había encontrado su lugar. Pero nunca imaginó que la mayor traición de su vida vendría de la persona en la que más confiaba, su esposa. Brice, la mujer con la que se había casado hace más de 20 años, siempre había sido su ancla. Juntos habían construido una vida, una familia, una casa que Zane había convertido en su refugio. Pero la vida, como la lluvia que azotaba la ventana, se había colado entre ellos, trayendo consigo una tormenta que nadie podía prever. Los pequeños momentos de alegría se habían disipado, reemplazados por silencios incómodos, miradas evasivas, y una creciente distancia que parecía hacer que el amor que alguna vez existió entre ellos se desvaneciera como la niebla de la mañana. Y fue esa niebla la que Zane no pudo ver, mientras él se sumergía en el trabajo, dedicando cada minuto de su tiempo a renovar propiedades, transformar vidas y aumentar su fortuna. Brice, la mujer que pensaba conocer mejor que a nadie, se deslizaba en el abismo de la traición. No fue un evento repentino, ni un estallido de ira o desesperación. Fue una serie de pequeños gestos, de decisiones no tomadas, de palabras no dichas. Brice comenzó a cambiar. Ya no lo miraba de la misma manera. Ya no compartía sus sueños ni sus temores. Y lo peor de todo, había encontrado consuelo en los brazos de otro. Zane no lo sabía. Por supuesto, todo parecía normal. O al menos, eso quería creer. Las noches en las que él llegaba tarde del trabajo y ella ya estaba dormida. Las conversaciones vacías durante la cena. La falta de conexión en cada caricia. Todo esto lo había ignorado. Había dejado que la rutina lo arrastrara, pensando que todo estaba bien. Pero el hombre que alguna vez fue ingenuo y lleno de esperanzas, ahora se encontraba frente a un abismo emocional que no sabía cómo enfrentar. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Zane regresó a casa antes de lo habitual. El plan era simple: pasar la noche con Brice. Tal vez cenar juntos, hablar de todo lo que había sucedido últimamente. Pero al abrir la puerta, lo primero que notó fue el silencio. La casa, que siempre había estado llena de vida, ahora parecía vacía, como si algo importante se hubiera ido. Se quitó el abrigo y, sin hacer ruido, caminó hacia la cocina. Nadie. El sonido de sus pasos retumbaba en sus oídos, como un presagio de lo que estaba a punto de descubrir. Fue entonces cuando vio el mensaje en el teléfono de Brice. El teléfono que había quedado sobre la mesa de la cocina. La curiosidad, esa chispa que puede encender los peores demonios, lo empujó a mirarlo. No era un mensaje inocente. Las palabras eran claras, demasiado claras. Te espero esta noche. Como siempre, no quiero perder lo que tenemos. Harve. El nombre lo conocía. Harve Rankel, el representante de ventas de la empresa donde Brice trabajaba. Zane había conocido a ese hombre varias veces. Siempre amable, educado,
pero jamás había sospechado que algo más oscuro se escondía detrás de esa fachada. Un torrente de emociones se apoderó de él. Ira, incredulidad, tristeza, pero sobre todo, una sensación de traición que le quemaba por dentro. Una llama que se alimentaba de cada palabra que leía. El mensaje le mostraba la verdad que nunca quiso ver. La verdad que había estado allí todo el tiempo, oculta entre las grietas de su relación. Pero que él, por alguna razón, no había querido reconocer. Brice, la mujer con la que había compartido su vida, había encontrado a alguien más. No fue un accidente, no fue un error, era una elección. Y esa elección le desgarraba el alma. Con el teléfono en la mano, Zane sintió como el suelo parecía hundirse bajo sus pies. Necesitaba verla, confrontarla, necesitaba saber la verdad, aunque le doliera. Caminó rápidamente por la casa, llamando su nombre. Brice. ¿Dónde estás? Finalmente, la encontró en el dormitorio. Como si nada estuviera sucediendo. Ella estaba frente al espejo, aplicándose el maquillaje, como si no hubiera nada más importante que hacer en ese momento. Cuando lo vio, un destello de sorpresa cruzó por su rostro. Pero rápidamente lo escondió detrás de una sonrisa tensa. Zane, no sabía que ibas a llegar tan temprano, dijo ella, con una suavidad que solo hizo que la ira de él creciera más. ¿Qué está pasando, Brice? Preguntó, su voz temblando con la intensidad de lo que sentía. ¿Quién es Harvey? ¿Qué significa este mensaje? El silencio que siguió fue insoportable. Brice no dijo nada, solo se quedó allí, mirando el suelo, como si no pudiera enfrentar lo que había hecho. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Brice levantó la vista y, con una voz quebrada, susurró, Zane, yo no quería que esto pasara. No quiero que me odies. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras que no pudo decir. Las promesas rotas. Todo lo que había sucedido entre ellos ya no podía deshacerse. Zane miró a Brice, no con odio, sino con una tristeza profunda. Una tristeza que solo se puede sentir cuando se descubre que la persona que amas ya no es la misma. Lo has hecho, Brice, dijo él, con una calma que lo aterraba. Lo has hecho, y ya no sé si hay algo que podamos salvar. Con esas palabras, la ruptura fue inevitable. La traición, que había estado acechando en las sombras, ahora se había revelado con toda su crudeza. Y Zane, aunque destrozado por dentro, sabía que no podía seguir viviendo una mentira. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Pero la sensación de frío que se había apoderado del corazón de Zane parecía no desvanecerse. A pesar de que el jardín había quedado impecablemente renovado, con el césped perfectamente recortado y las flores frescas en sus macetas. La casa seguía vacía, reflejando la soledad de su propietario. Había tratado de enfocarse en el trabajo, en el proceso de restaurar la casa que ahora habitaba. Pero lo cierto es que las paredes, las habitaciones y los muebles de su hogar parecían carecer de vida. Él mismo se sentía como un extraño en su propio espacio. Como si todo lo que había construido durante años estuviera destinado a caerse en pedazos. El silencio era ensordecedor, tan profundo que Zane podía escuchar los latidos de su propio corazón retumbando en su pecho. No importaba lo que hiciera, ni cuántos esfuerzos pusiera en su vida cotidiana. La imagen de Brice, con su mirada vacilante y las palabras vacías que le había dicho en la última confrontación, seguía acechando sus pensamientos. Las palabras de ella seguían rebotando en su mente, y la tristeza que sentía se veía reflejada en cada rincón de la casa que tanto había querido. A pesar de la distancia y el dolor, había algo dentro de él que aún se aferraba a la esperanza de que las cosas podrían sanar.
aunque esa esperanza fuera tan frágil como el cristal. Al principio, Zane había pensado que podía seguir adelante sin más. Que su vida seguiría como si nada hubiera pasado. Que con el tiempo, la herida se cerraría. Pero ahora, en la quietud de la noche, se dio cuenta de que había sido un tonto al pensar que podría olvidarla tan fácilmente. La llamada de Andrea lo sacó de su ensueño. «Papá, necesitamos hablar», dijo su hija al otro lado de la línea. Su voz sonaba tensa, algo que Zane no pudo ignorar. Después de todo lo que había sucedido, Andrea era la única que aún mantenía una conexión con él. La única que no le había dado la espalda por completo. Zane respiró hondo y miró el teléfono en su mano. No estaba listo para esta conversación. No estaba preparado para escuchar las justificaciones, ni los remordimientos, ni las disculpas que Brice, o incluso Andrea, pudieran ofrecerle, pero el amor de padre siempre estaba allí. Y sabía que, si había alguna oportunidad de reparar la relación con su hija, debía escucharla. ¿Cuándo y dónde?, respondió finalmente, su voz grave y agotada. Te espero en el café de siempre. Papá, a las 3 de la tarde. No me hagas esperar. Zane colgó y dejó el teléfono sobre la mesa. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y una extraña sensación de incomodidad lo invadió. Había algo en la voz de Andrea que lo inquietaba. Algo que le decía que esta conversación no sería sencilla. Que quizás sería la más difícil de todas. Pero no podía evitarlo. Se estaba convirtiendo en un hombre que evitaba todo lo que le causaba dolor. Y eso, de alguna manera, no lo estaba llevando a ningún lado. A la tarde siguiente, Zane entró al café, buscando con la mirada a su hija. Cuando la vio sentada en la mesa junto a la ventana, notó que su rostro mostraba una seriedad inusual. Andrea ya no era la niña que corría por la casa, que le pedía que jugara con ella o que le contara historias antes de dormir. Ahora, era una mujer, y aunque aún conservaba una parte de la inocencia que había tenido de niña, también se le notaba el peso de la vida. La misma vida que, como su padre, había tratado de ignorar, de escapar de la verdad. Andrea levantó la vista cuando Zane se acercó. Pero no dijo nada. Simplemente lo miró, y en su mirada había una mezcla de dolor, frustración y, sobre todo, una necesidad de hablar que la estaba consumiendo. Zane se sentó frente a ella, notando cómo el tiempo parecía dilatarse a su alrededor. Papá, lo que voy a decirte no será fácil. Pero necesito que lo escuches, empezó Andrea. Su voz temblorosa, pero firme. Zane asintió. Pero su corazón latía más rápido que nunca. Sabía que las palabras que estaba a punto de escuchar cambiarían todo lo que pensaba que entendía. Lo que pasó entre mamá y Harvey no fue como tú piensas. No fue solo un error, ni algo que se pueda justificar. Sé que no me lo vas a perdonar. Pero lo que quiero que entiendas es que mamá está destrozada. Ella no sabe cómo salir de esto. Papá, pero también sé que las cosas que te dijo, todo lo que pasó entre ustedes, fue producto de su propia confusión. Ella no estaba buscando otra relación. No en el sentido en que lo imaginas. Zane se inclinó hacia adelante. Su rostro tenso, y respiró hondo. No quería escuchar más excusas. Pero algo en la mirada de Andrea lo detenía. Tal vez, solo tal vez, había algo más que no entendía. Algo que debía saber antes de tomar una decisión definitiva. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Andrea?, preguntó Zane, su voz quebrada por el agotamiento emocional que sentía. Andrea levantó las manos, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Las palabras que finalmente pudieran hacerle entender la complejidad de la situación. Papá. Mamá fue manipulada. Harvey sabía cómo tratarla, cómo hacerla sentir especial, cómo aprovecharse de su vulnerabilidad.
Sé que ella nunca te fue infiel con la intención de hacerte daño. Y sé que lo que hizo no tiene excusa. Pero quiero que entiendas que todo esto la está matando. Ella no sabe cómo enfrentarse a todo lo que ha hecho. Está asustada. Pero está dispuesta a hacer lo que sea necesario para reparar lo que se rompió entre ustedes. Las palabras de Andrea golpearon a Zane como una ola de agua fría. ¿Qué debía hacer ahora? Había estado tan concentrado en su propio dolor, en su propia furia, que nunca se detuvo a pensar en lo que realmente estaba pasando con Brice. Había asumido que ella había tomado una decisión consciente, pero tal vez, solo tal vez, había sido una víctima de sus propias inseguridades. Zane cerró los ojos y se dejó llevar por el peso de la conversación. Durante años, había construido una vida junto a Brice. Una vida que ahora parecía desmoronarse ante sus propios ojos. Y aunque la ira y el dolor seguían ahí, una pequeña parte de él quería creer que las palabras de Andrea tenían algo de verdad. Que Brice, su esposa, no había querido destruir todo lo que habían construido. Que, en su propio modo, ella también estaba sufriendo. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó finalmente Zane, su voz casi inaudible. Andrea lo miró con una intensidad que parecía decirlo todo. No necesitaba explicaciones, solo comprensión. Lo que quieras, papá, solo te pido que no tomes decisiones apresuradas. No cierres las puertas sin darle una oportunidad a lo que todavía pueden salvar. Mamá no está buscando a Harvey. Ella está buscando una forma de sanar. Pero también necesita tu ayuda. Zane asintió lentamente, sintiendo el peso de las palabras de su hija. No podía tomar una decisión apresurada. No aún. El dolor que sentía era profundo. Pero quizás, solo quizás, había espacio para la sanación. Para la reconciliación. Tal vez era el momento de enfrentarse a la verdad. Por dolorosa que fuera. Después de un largo silencio, Zane levantó la vista hacia Andrea, viendo a la mujer adulta que había llegado a ser. La hija que había crecido frente a él mientras él se concentraba en lo que había perdido. Y en ese momento, algo cambió en su interior. La tormenta que había estado arrasando su vida comenzaba a calmarse. Al menos por un momento. Sabía que las cicatrices seguirían ahí. Pero tal vez había algo en lo que valiera la pena trabajar. Algo que aún podía salvarse. Está bien, Andrea, hablaré con ella, pero no prometo que todo se arregle de inmediato. Tengo que encontrar mi propio camino hacia el perdón. Andrea sonrió. Pero en sus ojos había una mezcla de alivio y esperanza. Zane se levantó de la mesa y, antes de salir del café, se volvió hacia su hija. Gracias por hablar conmigo. Ella asintió y, sin decir nada más, observó cómo su padre salía por la puerta. Era el principio de un nuevo capítulo. Aunque el camino hacia la paz aún estaba lleno de incertidumbre. Pero por primera vez en mucho tiempo, Zane sintió que había una pequeña chispa de esperanza. Una chispa que podría convertirse en algo más grande si tenía el coraje de enfrentarlo. Zane pasó los días siguientes sumido en sus pensamientos, abrumado por el peso de lo que se había revelado en su conversación con Andrea. Durante años había vivido bajo la creencia de que Brice, su esposa, era la única persona en su vida que realmente entendía su corazón. Había sido su compañera, su confidente, la mujer con la que había compartido sus sueños y temores. Y sin embargo, ahora todo eso parecía derrumbarse ante sus ojos. El dolor de la traición, la confusión y la ira seguían presentes en su interior. Pero una nueva sensación comenzaba a surgir lentamente. La necesidad de confrontar la verdad. No solo sobre lo que Brice había hecho, sino sobre lo que él había ignorado durante tanto tiempo. La casa, aunque perfecta en apariencia, seguía siendo un vacío para él.
Había trabajado incansablemente para convertirla en un refugio, pero ahora esa casa parecía reflejar su alma rota. Cada rincón, cada objeto restaurado, le recordaba los momentos felices que había compartido con Brice, y, a la vez, lo hacía enfrentarse a la amargura de lo que había perdido. La soledad se convirtió en su compañera, y, mientras continuaba con las renovaciones, no podía dejar de preguntarse si alguna vez volvería a sentirse completo. Fue entonces cuando el teléfono de Zane volvió a sonar. Esta vez, el número en la pantalla era el de Brice. Durante semanas, no había querido saber nada de ella. No porque no la amara, sino porque el dolor era tan grande que no sabía cómo enfrentarlo. La última conversación que habían tenido, en la que él la había echado de la casa, lo había dejado marcado, como una herida que aún no cicatrizaba. Sin embargo, el sonido del teléfono lo sacó de su letargo emocional. No quería contestar, pero algo en su interior le decía que necesitaba hacerlo. Tal vez no para encontrar una solución, pero sí para dar el siguiente paso en su vida. Por doloroso que fuera. Hola, Zane. La voz de Brice se escuchó al otro lado de la línea. Suave y vacilante, como si temiera que él la colgara en cualquier momento. Zane permaneció en silencio por unos segundos, sintiendo cómo el peso de todo lo que había sucedido se desbordaba dentro de él. No sabía qué decir, ni cómo comenzar a poner en palabras lo que sentía. Cada palabra que ella pronunciaba parecía traer consigo una nueva capa de dolor que él no sabía si podía soportar. He estado pensando mucho en todo. Zane, continuó Brice, sus palabras llenas de angustia. Sé que me equivoqué, sé que no hay forma de disculparme por lo que hice, pero por favor, quiero que entiendas que todo lo que ocurrió me destrozó también. No era lo que esperaba. No era lo que quería. Zane apretó los dientes. Había escuchado sus disculpas muchas veces, pero ninguna de ellas había sido suficiente. La verdad era que ya no sabía si sus palabras significaban algo o si simplemente eran el eco de una mujer que intentaba salvar lo que quedaba de su vida. Por un momento, pensó en colgar, en poner fin a la conversación y seguir adelante con su vida, pero algo lo detuvo. Tal vez había algo más que necesitaba saber. Tal vez había algo que aún no entendía. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Zane, su voz saliendo entrecortada por la tensión que sentía en su pecho. No podía evitarlo. Las preguntas seguían surgiendo en su mente, queriendo encontrar respuestas a lo que parecía ser un rompecabezas de dolor y engaño. ¿Por qué Brice lo había hecho? ¿Por qué había elegido a otro hombre por encima de él? Brice dejó escapar un suspiro pesado, como si estuviera buscando las palabras correctas, como si no quisiera que sus próximos comentarios destruyeran aún más la poca esperanza que quedaba entre ellos. No fue algo que decidí de inmediato. Zane, respondió, su voz temblando ligeramente. Empecé a sentirme vacía. El trabajo, los hijos, las responsabilidades. Todo se volvió demasiado para mí. Y en algún momento, me perdí. Pensé que estaba buscando algo más allá de nuestra vida. Algo que me devolviera la sensación de ser importante. De ser vista. Y luego, conocí a Harvey. Al principio, pensé que era solo una distracción. Algo para escapar de la rutina. Pero luego me di cuenta de que había algo más. Algo que no pude controlar. Zane escuchaba en silencio. Cada palabra que Brice decía lo atravesaba como una aguja. No por la rabia, sino por la tristeza que ahora se estaba acumulando dentro de él. La mujer que había conocido. La mujer con la que había compartido tantas experiencias. Parecía haberse desvanecido ante sus ojos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había fallado tanto en darse cuenta de que ella estaba luchando con algo tan grande mientras él estaba atrapado en su propio mundo?
¿En sus propios problemas? ¿Y ahora? ¿Qué quieres de mí, Brice? Preguntó finalmente Zane, la impotencia evidente en su voz. No había odio, solo un vacío profundo que le impedía saber cómo actuar. ¿Qué debía hacer con todo lo que sabía ahora? ¿Debía intentar perdonarla? ¿O simplemente seguir adelante y dejar atrás el pasado? Brice permaneció en silencio por un momento, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. Cuando finalmente habló, su tono era diferente, más serio, más decidido. Quiero enmendar mi error, Zane. Quiero que podamos encontrar una forma de sanar juntos. De reconstruir lo que destruimos. No espero que todo vuelva a ser como antes. Pero creo que podemos empezar de nuevo. De una manera diferente. Si me das la oportunidad, estaré dispuesta a hacer lo que sea necesario. Zane sintió un nudo en el estómago. Sabía que Brice estaba siendo sincera en su deseo de enmienda, pero también sabía que las heridas profundas no sanan fácilmente. El dolor que sentía era tan grande que no sabía si podía dejarlo atrás. Sin embargo, también sabía que no podía seguir viviendo en el pasado. Algo dentro de él sabía que, para avanzar, debía tomar una decisión. Brice, no sé si estoy listo para perdonarte. Ni siquiera sé si alguna vez lo estaré, dijo Zane, con una tristeza profunda en su voz. Pero lo que sí sé es que no quiero seguir atormentándome por lo que sucedió. No sé qué pasará entre nosotros, ni si alguna vez podremos recuperar lo que teníamos. Pero sé que necesito tiempo. Tiempo para entender lo que realmente quiero. Para sanar de todo esto. Brice guardó silencio, aceptando sus palabras. No había más excusas. No había más promesas vacías. Todo lo que quedaba era el dolor, la confusión y la oportunidad de encontrar un camino hacia la redención. Aunque fuera uno largo y doloroso. Lo entiendo, Zane, dijo finalmente Brice, con voz quebrada. Tomaré el tiempo que necesites. Y si algún día decides que podemos intentarlo de nuevo, estaré aquí. Pero no te pido que tomes decisiones ahora. Solo quiero que sepas que, aunque cometí un error, te amo, y siempre lo haré. Con esas palabras, la conversación llegó a su fin. Zane se quedó sentado en su silla, mirando el teléfono en su mano, sin saber qué hacer a continuación. La casa a su alrededor seguía estando vacía, pero algo en su interior había comenzado a cambiar. No sabía si Brice sería capaz de sanar las heridas que había causado, ni si alguna vez encontraría la paz que tanto buscaba, pero por primera vez en mucho tiempo. Sentía que había un camino hacia adelante. No uno fácil, ni claro, pero un camino que, tal vez, podría recorrer. Esa noche, mientras caminaba por la casa, Zane se dio cuenta de algo. La vida continuaba, aunque de una manera que él nunca habría imaginado. La tormenta que había arrasado su vida no había terminado, pero por primera vez. Sentía que podría aprender a navegar a través de ella, y aunque no sabía si las cicatrices alguna vez desaparecerían, estaba dispuesto a seguir adelante, buscando la paz que, hasta ahora, le había sido esquiva. Lo que había perdido aún dolía. Pero tal vez lo más importante era lo que podría ganar. Las semanas que siguieron a la conversación con Brice fueron un torbellino de emociones encontradas. Zane, aunque decidido a sanar, se vio atrapado entre el dolor y la necesidad de avanzar. El peso de la traición seguía colgando sobre su cabeza como una sombra que no podía ignorar. Pero algo en él, una pequeña chispa de esperanza, le decía que, tal vez, aún había algo que recuperar. Su vida diaria continuó de manera casi monótona. Las renovaciones de las casas que había adquirido le servían como un refugio. Una manera de escapar de los pensamientos oscuros que lo atormentaban. El sonido de las herramientas. El polvo del trabajo.
Las tardes largas en las que su mente se desentendía de todo se habían convertido en su consuelo. Pero en lo más profundo de su ser, Zane sabía que no podía huir para siempre. Sabía que, al final, tendría que enfrentarse a su propia verdad y a la verdad de lo que había sucedido con Brice. Por la mañana, mientras recorría la casa que estaba renovando, encontró en una vieja caja una carta que había olvidado por completo. La carta que Brice le había escrito años atrás. Cuando recién se conocieron, en ella le expresaba su amor, su deseo de construir una vida juntos, sus sueños de una familia y un hogar. Zane, con las manos temblorosas, la desdobló lentamente, leyendo cada palabra que había sido escrita en un tiempo en el que él y Brice se amaban sin reservas. Sin las heridas que ahora los marcaban. El dolor de esos recuerdos lo golpeó de lleno. Y por un momento, todo lo que había reconstruido, todo lo que había logrado, le pareció irrelevante. ¿Qué pasó, Brice?, murmuró, mirando la carta con tristeza. A pesar de los esfuerzos de Zane por centrarse en el trabajo, su mente seguía regresando una y otra vez a la misma pregunta. ¿Qué había sucedido realmente entre ellos? La confusión era ahora su compañía constante. Y la soledad, su única amiga fiel. Durante todo ese tiempo, se había engañado a sí mismo, pensando que podía seguir adelante sin enfrentar la raíz de su dolor. Pero la verdad estaba ahí, expuesta, y ya no podía ignorarla. Una tarde, mientras estaba en el jardín de su casa, Zane recibió un mensaje de Andrea. No lo había escuchado por un momento, pues estaba concentrado en la poda de los arbustos. Cuando lo vio, su corazón dio un vuelco. Sabía que su hija tenía algo importante que decir, pero no esperaba que el mensaje fuera tan directo. Papá, mamá quiere verte. Está en casa de Andrea. Por favor, ven a hablar con ella. No más excusas. Es hora de enfrentarlo. Zane miró el mensaje y, por un instante, se quedó paralizado. No quería ir, no quería enfrentarse a Brice, pero sabía que este momento era inevitable. Si quería encontrar algo de paz, si realmente quería seguir adelante, debía enfrentarse a la situación. No podía seguir evadiendo la verdad. Sin pensarlo mucho, subió al coche y condujo hasta la casa de Andrea. Cada kilómetro que recorría parecía más largo que el anterior. El nudo en su estómago crecía, y la incertidumbre se apoderaba de él. ¿Qué iba a decirle Brice? ¿Qué podían decirse después de todo lo que había pasado? Al llegar a la casa de su hija, Zane sintió una oleada de emociones. Andrea lo recibió en la puerta. Su rostro serio pero esperanzado. ¿Está mamá dentro?, preguntó Zane. Su voz un susurro. Andrea asintió, tomándole la mano brevemente antes de abrir la puerta. Zane entró, pero lo primero que notó fue el ambiente en la casa. No había risas, ni alegría, todo estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Brice estaba sentada en el salón, en el mismo sofá en el que habían pasado tantas tardes juntos. Cuando todo parecía perfecto, cuando Brice lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no dijo nada. No era necesario. El dolor que compartían estaba ahí, en la habitación, entre ellos, sin necesidad de palabras. Zane se quedó de pie frente a ella, incapaz de moverse, incapaz de saber qué hacer o qué decir. Brice fue la primera en romper el silencio. Con voz temblorosa, comenzó a hablar, sus palabras saliendo en un susurro quebrado. Zane, sé que todo está roto. Y no hay forma de que pueda arreglar lo que hice. Te fallé, te traicioné de la manera más cruel. Y aunque no tengo excusas, quiero que sepas que me arrepiento profundamente. Si pudiera volver atrás, cambiaría todo. Pero no puedo. Y eso me consume. No quiero seguir huyendo de lo que hicimos.
Y no quiero que tú sigas cargando con esto solo. Zane la miró, su corazón latiendo fuertemente en su pecho. Las palabras de Brice lo golpeaban como un martillo. Pero algo dentro de él ya había cambiado. Tal vez no podía perdonarla de inmediato. Tal vez el daño era demasiado grande para ser sanado en una sola conversación. Pero lo que sí sabía era que no podía seguir viviendo en el dolor. No podía seguir aferrándose a un rencor que lo estaba destruyendo desde adentro. No sé si podré perdonarte. Brice, dijo Zane, su voz quebrada, pero firme. Pero sé que tengo que intentar seguir adelante. No quiero vivir atormentado por lo que pasó. No sé si volveremos a estar juntos. No sé si podremos recuperar lo que teníamos. Pero sé que no puedo seguir en esta cárcel de rencor y dolor. Brice asintió, sus lágrimas cayendo en silencio. No esperaba una solución mágica, ni un perdón instantáneo. Sabía que el daño que había causado era profundo y que el camino hacia la reconciliación sería largo. Pero en ese momento, en ese instante tan vulnerable, se dio cuenta de que aún quedaba algo entre ellos. La posibilidad de sanar. De entender, de reconstruir lo que se había perdido. Lo sé, Zane, lo sé, respondió Brice, con voz apesadumbrada. No te pido que todo vuelva a ser como antes. No lo espero. Solo quiero que, con el tiempo, podamos entender lo que pasó. Aprender de ello. Si alguna vez decides perdonarme, lo aceptaré. Si no, también lo entenderé. Pero por favor, no sigas cargando con esto solo. Zane la miró durante unos segundos. Y algo dentro de él hizo clic. No iba a olvidar lo que había sucedido. Ni iba a dejar que todo lo que había perdido fuera en vano. Pero también sabía que no podía seguir viviendo para el pasado. No podía seguir siendo un prisionero de la ira y la tristeza. Tal vez el perdón no llegaría hoy. Ni mañana. Pero al menos, podía empezar a caminar hacia un futuro donde las cicatrices fueran solo parte de su historia, y no el capítulo final. Voy a intentar. Brice, dijo Zane. Finalmente, voy a intentar. Con esas palabras, el peso que había estado llevando durante tanto tiempo comenzó a aligerarse. Aunque sabía que el proceso sería largo. Lo que pasó entre ellos no se borraría fácilmente. Pero quizás, solo quizás, había una pequeña posibilidad de reconstruir lo que se había roto. Era el comienzo de un largo camino hacia la sanación. Y aunque aún había mucho por recorrer, Zane sentía que, al menos, había dado el primer paso. Esa noche, cuando se despidió de Brice y regresó a su casa, el silencio en su hogar ya no parecía tan ensordecedor. Las sombras seguían presentes. Pero algo había cambiado. Tal vez no estaba todo resuelto, pero por primera vez en mucho tiempo, Zane podía ver una pequeña luz al final del túnel. Y aunque aún le quedaba mucho por sanar, por perdonar, y por entender, estaba dispuesto a caminar hacia ese futuro incierto, con la esperanza de que algún día las cicatrices dejarían de doler. Y tal vez, algún día, aprendería a vivir con ellas.